Buenas noches. Estamos hoy realizando la tercera webconferencia del curso Análisis de costos y presupuestos en la gestión de transporte. Voy a proceder a compartir las diapositivas que estaremos trabajando el día de hoy. Estimado Jason, cuando te incorpores, pues es bueno que me avises debido a que posiblemente no vea tu incorporación porque estoy compartiendo la pantalla completa. Entonces, hoy 18 de junio de 2025 tenemos la tercera webconferencia del curso Análisis de costos y presupuestos en la gestión de transporte. Esta webconferencia se graba con el propósito que el estudiante posteriormente pueda volver a observar la charla. Eh, Estrategias de acompañamiento tenemos correo en campus virtual, foro de aprendizaje, secciones de chats en Teams, secciones de conferencia en línea o webconferencia y acompañamiento por parte del tutor. Este acompañamiento se hace a través del foro del entorno de aprendizaje, se hace por mensajería interna, también se hace por correo institucional. Es importante precisar que este curso solo está integrado por un estudiante quien ha sido muy juicioso en el desarrollo de sus actividades. La agenda de esta webconferencia es saludo de bienvenida, agenda del curso, desarrollo de la clase y explicación de las actividades 4 y 5, fase 4 y 5. Se precisará que es fase 4 y 5. Aquí tenemos la agenda del curso. Eh, Se trabajará en esta webconferencia los siguientes aspectos. Se trabajarán aspectos de la fase 4 y de la fase 5. Con respecto a la fase 4, que tiene como nombre Análisis y aplicación de proyecciones financieras en operaciones de transporte, esta fase inició el 11 de junio y termina el 7 de julio. Igualmente, se trabajará en esta webconferencia la fase 5 que tiene como nombre Desarrollo de la evaluación final. Son esos dos aspectos que se trabajarán en esta webconferencia. Con respecto a la fase 4, se hará referencia al desarrollo del ejercicio propuesto en plantilla de Excel, como también en el entorno del aula eh, foro, el estudiante compartirá el desarrollo de ese ejercicio. Igualmente subirá al entorno de evaluación en la fecha prevista, que es máximo 7 de julio, esa plantilla en Excel junto con una solución a una serie de interrogantes que están en la fase 4. Eso con respecto a la fase 4. Con respecto a la fase 5, que iniciará el 8 de julio y terminará el 21 de julio, la actividad a realizar es un ensayo sobre la importancia y beneficios del uso de los costos en las empresas de transporte.
entorno donde se desarrollará esto, entorno de evaluación. Es importante precisar que para el desarrollo de la fase 5, los ingredientes son los temas tratados en las fases anteriores, es decir, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Con respecto a los estados financieros, ¿qué son los estados financieros? Son informes contables que muestran la situación económica y financiera de una empresa en un momento dado. Lo normal es que estos informes financieros, de estados financieros, se hagan por lo menos una vez al año, pero ya es libertad de la empresa hacerlo las veces que consideren pertinentes. Hay empresas que son tan organizadas que tienen sus estados financieros cada mes, inclusive diario. Ellos saben cómo es el desarrollo de sus operaciones. Estos estados financieros que incluyen detalles de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos, gastos y flujo de efectivo. Los estados financieros que van a ser objeto de este curso o los estados financieros básicos son balance general o estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. En este curso haremos énfasis sobre el balance general y estado de resultados. Es importante precisar que el balance general también se conoce con el nombre de estado de situación financiera. Con respecto a los estados básicos, haremos referencias, entonces, como ya se dijo, balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. Procedemos a hablar de cada uno de estos estados. Balance general presenta la situación financiera en un momento específico. Ejemplo, balance que incluya efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, mostrando cómo estos elementos reflejan la solvencia de la empresa. En el balance general vamos a conseguir precisamente tres cuentas: activos, pasivos y patrimonio. Con respecto al estado de resultado, aquí nos muestran los ingresos, costos y gastos de un periodo, mostrando la utilidad o pérdida. Ejemplo, una empresa con ventas anuales de 100.000 pesos con un desglose de gastos de operación y de utilidad neta resultante. Tenemos también lo que es el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio muestra cómo cambió el capital contable de las propiedades del periodo. Ejemplo, incluir un aumento de capital o dividendos distribuidos y su impacto en el patrimonio. Cuando hablamos estado de cambios en el patrimonio, pues mostramos un patrimonio de un año y lo comparamos con el del año inmediatamente anterior. Eso nos mostrará qué cambios hay en ese patrimonio. Con respecto al estado de flujo de efectivo, en este estado se registran las entradas y salidas de efectivo en actividades operativas de inversión y financiamiento. Ejemplo, entradas de efectivos por ventas, salidas por pago de proveedores y flujo de efectivo neto positivo. Preciso que en este curso se hará énfasis en el balance general y en el estado de resultados. Ejemplo de un balance general. Aquí tenemos una serie de información de la cual vamos a hacer el balance general. Es decir, vamos a separar cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cuál es el patrimonio. En este balance general tenemos los siguientes conceptos: ganancias retenidas, que es lo mismo que utilidades, 22.000 pesos; cuentas por pagar, 8.000 pesos; préstamos, 5.000 pesos; préstamos a largo plazo, 30.000 pesos;
capital social 60.000 pesos, efectivo 20.000 pesos, cuentas por cobrar 10.000 pesos, inventario 5.000 pesos, propiedad, planta y equipo 80.000 pesos, activos intangibles 10.000 pesos. En estas cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos activos, pasivos y tenemos patrimonio. Vamos a proceder a elaborar el balance general o estado de situación financiera de este ejercicio. Tenemos aquí lo que conocemos como el Plan Único de Cuentas. Aquí tenemos la cuenta 1, que es activo. Esa cuenta comienza a abrirse y tenemos una 11 que es disponible, una 1105 que es caja, una 110505 que es caja general. Es decir, en el activo vamos a tener eh, lo que conocemos como grupo, lo que conocemos como cuenta, lo que conocemos como subcuenta y lo que conocemos como auxiliar. Explico lo que he dicho. El primer número hace el primer número. Voy a explicar para que el estudiante se familiarice con este tema de estos códigos de la cuenta. Al propósito, estos códigos son hoy en día voluntarios. En un tiempo en Colombia, pues era obligatorio manejar un plan único de cuentas que existía para comerciantes, otro que existía para el sector agrícola, etcétera, etcétera. Hoy en día el tema de los planes únicos de cuentas es un tema que es de autonomía de la empresa. No obstante, en Colombia, a pesar de que esto es de autonomía de la empresa, se sigue manejando lo que en un tiempo se manejaba, que se conocía como el Plan Único de Cuentas. Entonces, voy a explicar este Plan Único de Cuentas para que se entienda lo que es un balance general, para que se entienda lo que es un estado de resultados. Entonces, en este Plan Único de Cuentas que tenemos aquí, tenemos un número, que ese número se conoce como clase. Seguido hay dos números, es decir, esto se va abriendo como un acordeón. Esto se conoce como grupo. Estoy haciendo el ejercicio con el tema de activos, pero esto mismo ocurre con los pasivos, con el patrimonio, con los gastos, con los costos y con los ingresos. Entonces, la manera como esto se va abriendo es de que hay un primer número que indica la clase. En este caso estaríamos con la clase de activo. Después aparecen dos números que indica el grupo. Vamos a tener aquí un 11, vamos a tener por acá más adelante un 12, que es inventarios, y así sucesivamente vamos a tener por acá más adelante, en este caso, un 13, que va a ser deudores. Y más adelante vamos a tener un 14 que va a ser inventario. Y así sucesivamente vamos a conseguir un 15, un 16, etcétera, etcétera. Después siguen cuatro números. Aquí podríamos hablar de 1105. Esta que está aquí es la que conocemos como cuenta. Cuando hablamos de cuenta en contabilidad, nos referimos a cuatro números. Después vamos a tener, digamos, seis números. Y esto que está aquí, que en este caso es 110505, se conoce como subcuenta. Y existe la posibilidad de que también tengamos ocho números. Y esto sería lo que conocemos como auxiliar. Esto que hicimos con la cuenta de activo también puede ocurrir con la cuenta del pasivo, es decir, con la cuenta 2. Con la cuenta 2. ¿Cuál sería la clase aquí? El 2 va a ser la clase.
El 2 va a ser la clase. ¿Cuál va a ser el grupo? El 21 va a ser el grupo 21. ¿Cuál va a ser la cuenta? 2105. Esa va a ser la cuenta. ¿Cuál va a ser la subcuenta? 210505. Esta sería la subcuenta. ¿Y cuál va a ser la auxiliar? Pongámosle 210505 01. Esta va a ser la auxiliar. Esto lo vamos a encontrar en todo el recorrido de un plan único de cuentas. En este plan único de cuentas, ¿qué tenemos? Y qué es importante precisar. Tenemos una clase 1 que se conoce como activo. Tenemos una clase 2 que se conoce como pasivo. Tenemos una clase 3 que se conoce como patrimonio. Tenemos una clase 4 que se conoce como ingresos. Una clase 5 que se conoce como gastos. Una clase 6 que se conoce como costos. Voy a colocarle a esto un color amarillo o un color diferente para que más o menos nos familiaricemos con él. Color naranja. Estas tres primeritas que están aquí, que vamos a colocarlas con otro color, son las cuentas de balance. Activos, pasivos y patrimonio. Y estas que están con este otro color son las cuentas de resultado. Es decir, cuando vamos a hacer un balance, lo que vamos a hacer es colocar los activos aparte, los pasivos aparte y el patrimonio. Y con esto vamos a obtener algo que conocemos como eh, ecuación. Una ecuación no es una cosa de que, que tiene un lado y también tiene otro lado. Y en este caso, esta ecuación va a tener la característica de que los activos van a ser igual al pasivo más el patrimonio. Un aspecto que es importante precisar aquí, estimado estudiante, es que estas cuentas que están aquí o estas clases que tenemos aquí tienen una naturaleza, es decir, tienen un origen, tienen un lado por donde aumentan y un lado por donde disminuyen. Voy a hacer algo aquí que se conoce en contabilidad como una cuenta T. Bien, vamos a hacer una T aquí. Aquí tenemos una T. Este lado que está acá lo vamos a llamar débito. Débito. Y este lado que está acá lo vamos a llamar crédito. Bien. ¿Para qué es esto? Para mostrar de que estas cuentas que tenemos aquí, estas clases que tenemos aquí, tienen un origen. Por ejemplo, el activo es de origen débito. ¿Qué significa eso? De que siempre va a aumentar por el débito. El pasivo es de origen crédito. El patrimonio es de origen crédito. Los ingresos son de origen crédito. Los gastos son de origen débito y los costos son de origen débito. ¿Qué significa esto? Vamos a colocarle eh, los orígenes con color azul. Los orígenes con color azul. Los orígenes con color azul de todas las que tenemos aquí. Es decir, por ese lado aumentan esas cuentas.
y por el otro lado disminuyen. Vamos a colocarle por el otro lado este color zapote. No, coloquémosles un color diferente a lo que tengamos aquí. Coloquémosles un color verde. Los azules es porque por ahí aumenta la cuenta. El verde es que por ahí disminuye. En este otro caso tendríamos unos verdes aquí. Es importante precisar estos aspectos para efectos de la comprensión de la temática. Vamos a hacer con el ejercicio que tenemos aquí el balance general. Esta que está aquí fue la información que nos proporcionaron. Ganancias retenidas, cuentas por pagar, préstamo a largo plazo, capital social efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Vamos a proceder inicialmente a colocarle los códigos a estos conceptos que están aquí para que se nos facilite hacer el balance general o estado de situación financiera. Entonces, estas ganancias retenidas son patrimonio. Son patrimonio. Iría con el código 3. Las cuentas por pagar son deudas. Son pasivos. Iría con el código 2. Préstamo también es pasivo. Préstamo a largo plazo también es pasivo. Tenemos aquí dos préstamos y dos préstamos, ¿por qué? Este que está aquí se supone que es a corto plazo y este que está acá es a largo plazo. Y en el balance general o estado de situación financiera se van a colocar, si bien ambos son pasivos, los unos se van a colocar como pasivos corrientes y los otros como pasivos no corrientes. Eh, en los activos también vamos a encontrar activos corrientes y activos no corrientes. Explico estos dos términos. ¿Qué es corriente? Eso aquello que se realiza rápido. Un pasivo corriente es aquel pasivo que yo debo pagar antes del año. Y un pasivo no corriente es aquel pasivo que yo debo pagar después de un año. Es decir, me dieron un plazo de más de un año. Lo mismo ocurre con los activos. Una cuenta por cobrar que voy a cobrar en menos de un año o una cuenta por cobrar que voy a cobrar en más de un año. Capital social, esto es patrimonio. Cuentas por cobrar, esto es activo. Inventario, esto es activo. Propiedad, planta y equipo, esto es activo. Y activos intangibles, esto es activo. Aquí ya tenemos el balance general. ¿Qué es lo que voy a llevar yo acá a este ejercicio? Donde dice activo, voy a colocar todos los activos. Donde dice pasivo, voy a colocar los pasivos. Y también voy a colocar algo nuevo que se va a llamar patrimonio. Entonces, las ganancias retenidas son 22.000 pesos. Si vamos al ejercicio, vamos a encontrar de que son 22.000 pesos. Ganancias retenidas, que también se conoce como utilidades. Cuentas por pagar son 8.000 pesos. Préstamo es 5.000 pesos. Préstamo a largo plazo es 30.000 pesos. Capital social es 60.000 pesos. Efectivo, aquí me faltó, aquí tengo entonces ganancias retenidas, cuentas por pagar, préstamo a largo plazo, capital, eh, préstamo a largo plazo. Aquí me falta, después de préstamo a largo plazo, tenemos lo que se conoce como capital social, llevémoslo acá. Pero también hay algo que conocemos como efectivo. Este me estaba haciendo falta aquí. Este efectivo va a ser activo. Bien.
Entonces seguimos acá. Capital social es 60,000 pesos. Efectivo son 20,000 pesos. Cuentas por cobrar son 10,000 pesos. Inventario son 5,000 pesos. Propiedad, planta y equipo son 80,000 pesos. Y activos intangibles son 10,000 pesos. Bien. Vamos acá y vamos a hacer, digamos, ese balance general o estado de situación financiera. Vamos a hablar de un activo corriente. Ese activo, ¿por qué lo vamos a llamar así corriente? Porque es un activo que se realiza en menos de un año. ¿Qué activo tenemos aquí corriente? Tenemos el efectivo. Tenemos el efectivo, tenemos las cuentas por cobrar y tenemos también los inventarios. Efectivo, 20,000 pesos. Vamos subrayando lo que vamos ya ejecutando para que de pronto no vaya a ocurrir de que metamos la información dos veces. Vamos a llamar los activos con amarillo. Bien. Cuentas por cobrar. Tenemos 8,000 pesos. No cuentas por cobrar. No, no. Cuentas por cobrar no son 8,000 pesos. Son 10,000 pesos. Coloquémoslo con amarillo aquí y lo colocamos con amarillo acá. Después vienen los inventarios. Son 5,000 pesos. Estamos manejando cifras pequeñas que sean fáciles de entender. Normalmente los estados financieros se colocan en cifras de miles o cifras de millones. Bien, tenemos ya aquí los conceptos de activo corriente. Vamos a sumar el activo corriente, que no es otra cosa que sumar estos tres conceptos. Esto nos dio 35,000 pesos. Bien. Vamos a hablar también de un activo no corriente. Y en este activo no corriente es lo que no se realiza dentro del año. ¿Por qué estos conceptos que tenemos acá los tenemos como corriente? El efectivo es algo que cambia permanentemente en la empresa. Las cuentas por cobrar cambian permanentemente en la empresa, o por lo menos estas cuentas por cobrar son esas que se van a cobrar en menos de un año. Y los inventarios, se supone que eso es lo que se compra y vende en la empresa. Activo no corriente. Tenemos aquí propiedad, planta y equipo que voy a colocar con las siguientes eh, iniciales. Propiedad, planta y equipo son 80,000 pesos. Sigámoslo manejando con amarillo porque ese es de la gallada de los activos. Y tenemos el tema de los intangibles, activos intangibles, que son 10,000 pesos. En estos momentos ya tenemos evacuados todos los activos. La suma de estos activos no corrientes
son 80.000 más 10.000. Esa es la suma de los activos no corrientes. Entonces, ya nosotros podemos sumar y mirar cuánto nos va a dar todo el activo, que no es otra cosa que coger estos no corrientes, los no corrientes y sumarle los corrientes. Y esto nos da como resultado 35.000 más 90.000. Y tenemos de que el total de activos suma 125.000. Vamos a colocarle una letrica un poquitico más grande. El total de activos suma 125.000 pesos. Ese total de activos va a ser igual al total de pasivos más patrimonio. En el patrimonio, mm, en el pasivo vamos a tener también pasivos no corrientes y pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Entonces tenemos aquí pasivo corriente y tenemos acá pasivo no corriente. Estimado estudiante, cuando tenga alguna duda puede intervenir, puede hablar. Perfecto. Vamos a anotar cuáles son los pasivos corrientes. Entonces tenemos acá cuentas por pagar. Tenemos aquí y tenemos aquí préstamos. Tenemos aquí préstamos. Tenemos aquí préstamos. Eh, este pasivo no corriente, vamos a mirar el total, que sería 8.000 más 3.000. Vamos a identificar este pasivo no corriente con otro color. Vamos a colocarle a esto color, un color más o menos, un azulito de estas características, un azulito claro. Por ahora hemos trabajado estos dos. Préstamos a largo plazo va a ser un pasivo no corriente. Préstamos a largo plazo va a ser un pasivo no corriente. Bien. Entonces vamos totalizando aquí, pasivo no corriente. Tenemos aquí esto que tenemos aquí. Vamos a sumar los pasivos. Tenemos aquí 13 más 30. Tenemos aquí entonces 43. Vamos a ir ahora con lo que conocemos como patrimonio. En el patrimonio vamos a tener, miremos qué de lo que está acá nos está faltando. Nos está faltando el capital social. En el patrimonio no vamos a tener esa división que teníamos allá, corriente, no corriente, ¿no? Acá no existe esa división que teníamos allá. Este patrimonio, vamos a totalizarlo aquí, 60.000 más 22. Tenemos como resultado 82. Y todo esto coloquémosle también el azulito. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros acá? Nos toca sumar
el pasivo más el patrimonio, porque ese pasivo más el patrimonio debe ser igual al activo. Entonces, hacemos nosotros aquí lo siguiente. Pasivo más patrimonio. Y hacemos la suma. Cogemos el total de pasivos y le sumamos el patrimonio. Y nos encontramos de que esto es igual a 125.000. Y si recordamos, acá tenemos entonces, podemos decir acá lo siguiente. Acá tenemos de que activos, que está con amarillo, es igual a pasivo más patrimonio, que está con azul claro. Esto que está acá es lo que conocemos como la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial que determina que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Activo, que es todo lo que tengo. Pasivo, que es mis deudas. ¿Y qué es el patrimonio? Lo que me queda después de pagar el pasivo. Usted y yo tenemos patrimonio. Usted tiene bienes, tiene deudas, y si sus bienes son superiores a sus deudas, usted coge y le resta a los activos el pasivo, y lo que le queda es el patrimonio neto, es decir, eso es con lo que usted cuenta. Pero a veces ocurre de que nuestro pasivo es superior a nuestro activo, entonces tendríamos un patrimonio negativo. Perfecto. Entonces, vamos a colocarle aquí este título con otro color: balance general. Este es nuestro balance general del ejercicio que está aquí planteado, que tiene estos conceptos: ganancias retenidas, 22.000 pesos; cuentas por pagar, 8.000 pesos; préstamos, 5.000 pesos; préstamos a largo plazo, 30.000 pesos; capital social, 60.000 pesos; efectivo, 20.000 pesos; cuentas por cobrar, 10.000 pesos; inventario, 5.000 pesos; propiedad, planta y equipo, 80.000 pesos; activos intangibles, 10.000 pesos. ¿Cómo hicimos para hacer este balance general? Lo que hicimos fue colocarle los códigos a estos conceptos, y como sabemos de que el balance general está integrado por activos, pasivos y patrimonio, lo que hicimos acá fue organizar esos conceptos en su correspondiente lugar, es decir, activos, pasivos y patrimonio. Los activos, pues tenemos unos activos corrientes porque se realizan muy rápido; tenemos unos activos no corrientes porque se realizan después de un año; tenemos un pasivo corriente porque se realiza antes del año; y tenemos un pasivo no corriente porque se realiza después del año. El patrimonio no tenemos esa clasificación entre corriente y no corriente. ¿Alguna duda, estimado estudiante? Perfecto. Eh, Vamos a seguir con la presentación. Eh, mm, este es el ejemplo del balance general. Acá tenemos un ejemplo de estado de resultados.
Y dice, la empresa tiene unos ingresos de 50.000, unos costos de 12.000, unos gastos de 10.000, paga intereses por 2.000, se solicita la realización del estado de resultado. El estado de resultado que tenemos, ingresos, costos, gastos y en este caso intereses. A partir de esta información vamos a elaborar un estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, también se conoce con ese nombre. Vamos a la plantilla que tenemos. En esta misma plantilla tenemos el balance general y el estado de resultado. Entonces, vamos a proceder a colocar estos valores acá y ahora le colocamos sus códigos. Ingresos, pues nos dicen que los ingresos son 50.000. Los costos son 12.000. Los gastos son 10.000. Los intereses son 2.000. Vamos a colocarle a estos conceptos sus códigos. Ingresos es número 4, costos es número 6, gastos número 5, intereses 5. Acá no es tan determinante los códigos, pero sí para efectos de conocer cómo se resuelve esto. Vamos entonces a hacer, digamos, el estado de resultados. Este estado de resultados, que también se conoce como estado de pérdidas y ganancias, es el resultado y en el resultado de una operación comercial se pueden presentar utilidades o pérdidas. Entonces, aquí comenzamos con los ingresos. Estos ingresos son 50.000. Seguimos con lo que se conoce como costo de venta. Este costo de venta son 12.000. Estos dos conceptos, ingresos menos costo de venta, nos da lo que conocemos como utilidad bruta. Y esto es igual a 50 menos 12, utilidad bruta. En este caso, tenemos que es 38.000 pesos. Vamos a restar ahora estos gastos. Ya vemos los gastos de administración. Gastos de administración. En este caso son 10.000 pesos. Cuando a la utilidad bruta le restamos los gastos de administración, obtenemos lo que se conoce como utilidad operacional. Los gastos de administración hacen parte de la operación y esto nos da como resultado 38 menos 10 nos da igual a 28.000 pesos. Le restamos los intereses, que son 2.000 pesos, y esto nos da lo que se conoce como utilidad antes de impuesto. $28.000 menos 2.000, utilidad antes de impuesto. Vamos a liquidar el impuesto renta, que es del 35%.
Multiplicamos esto por el 35% y nos da 900. Ese impuesto del 35% se resta y nos da la utilidad neta. Ese impuesto del 35% se le paga a la DIAN. Y aquí tenemos el estado de resultados de ese ejercicio que tenemos allí. Tenemos allí el estado de resultado. Bienvenido, Jason. No se preocupe por la parte que pasó, que aquí queda la grabación. Aquí queda la grabación. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en esta charla. ¿Qué fue lo que hicimos en estos momentos? Les voy a hacer un repaso muy somero para que usted más o menos se contextualice. Eh, Aquí tenemos tercera webconferencia. Se miraron las estrategias de acompañamiento docente. Se desarrolló esta agenda de la webconferencia. Hubo un saludo, agenda del curso, desarrollo de la clase, explicación de las fases 4 y 5. Vamos para eso. Ya acabé de hacer el desarrollo de la clase. Aquí tenemos la agenda. Esta es una agenda donde vamos a desarrollar dos pasos o dos fases. La fase 3 que va del 11 de junio al 7, va desde el 11 de junio al 7 de julio. Eh, y la fase 5 que va del 8 de julio al 21 de julio. ¿En qué consiste la fase 4? eh, Hay que desarrollar un ejercicio en Excel. Ese ejercicio lo vamos a hacer en el CIPAS que vamos a hacer la otra semana. Y también le toca a usted responder una serie de preguntas. Eso es en la fase 4. Esas preguntas que se van a responder están estrechamente relacionadas con la temática que aquí se está tratando, que es estados financieros, cuáles son los estados financieros básicos, y nos dicen la definición de los estados financieros básicos, que es el balance general, que es el estado de resultados, que es el estado de cambio en el patrimonio, que es el estado de flujo de efectivo. Aquí hay un ejemplo de un balance general que se desarrolló. Este ejercicio que está aquí se desarrolló en clase y usted va a tener la posibilidad de ver nuevamente la web y comprenderlo. También se desarrolló este estado de resultados. El anterior es un balance general y este es un estado de resultados. Se desarrolló. Por aquí íbamos. Vamos a seguir con proyecciones financieras. Es decir, en este momento vamos en esta parte. Son estimaciones de los resultados financieros futuros de una empresa basados en suposiciones sobre ventas, costos, inversiones y financiamiento. Es decir, las empresas hacen proyecciones. Una empresa no puede pretender de que la misma cantidad de bienes o servicios que vendió o prestó es lo mismo que va a hacer el otro año. Ella aspira a vender más porque el otro año sigue con muchos compromisos que van a subir de precio. El tema de los salarios va a subir, el tema de los servicios públicos va a subir, etcétera. El tema de muchos temas van a subir, por lo tanto, ella para sostenerse debe hacer proyecciones financieras. Un ejemplo, muestra una proyección de ingresos para una empresa de gimnasios asumiendo un crecimiento en ventas del 10% anual y gastos proporcionales al crecimiento. Aquí tenemos un ejercicio donde se evidencia un estado del año 2023, un balance del año 2023, y acá está un balance del año 2024. Con respecto a los activos, miremos de que en el 2023 tenía un total de activos de 125.000, pero en el 2024 tiene un total de activos de 129.100.
Este es exactamente el mismo ejercicio que ahorita hicimos paso a paso en Excel. Ella sigue con respecto a los pasivos. Ella dice, voy a sostenerme con los mismos pasivos. Bien, ella aumenta prácticamente el activo de 125.000 a 129.100. Y con respecto al patrimonio, también tiene un aumento. El capital social, que estaba en 60.000, lo aumenta a 63.000. Las ganancias retenidas, que estaban en 22.000, las aumenta a 23.100. Y eso serían las proyecciones. Mirando acá, acá tenemos, por ejemplo, el estado de resultados. Y tenemos un estado de resultados que fue prácticamente el mismo que hicimos aquí paso a paso. Eh, ingresos 50.000, costo de venta 12.000, utilidad bruta 38.000, gastos de administración 10.000, utilidad operacional 28.000, intereses 2.000, utilidades de impuestos de 26.000, impuesto 9.100 y tenemos una utilidad neta de 16.900. ¿Y qué es lo que la empresa hace? No, yo para el otro año voy a vender 56.000 y mi costo de venta va a subir de 12.000 a 12.720. Y ahí tenemos de que hay una utilidad bruta inicial, teníamos 38.000 y acaba de tener una utilidad bruta de 43.280. Ella aspira a que los gastos de administración suban 600, estaba con 10.000, va a 10.600, que la utilidad operacional que estaba en 28.000 suba a 32.680, de que los intereses sigan iguales. La utilidad antes de impuesto estaba en 26.000, ahora va a estar en 30.680. El impuesto del 35% estaba en 9.100, ahora va a estar en 10.738 porque la base sobre la cual se calcula es superior y va a terminar con una utilidad neta. Inicial tenía de 16.900 y ahora va a terminar con una utilidad neta de 19.942. ¿Qué concepto se incrementó? En ingresos incrementó el 12% y en costo de venta el 6% y en gastos de administración el 6%. ¿Qué más podemos hablar? Es importante hablar de la importancia de los estados financieros proyectados. ¿Qué es planificación y toma de decisiones? Ayudan a prever necesidades de financiamiento, estrategias de crecimiento y riesgos potenciales. En la medida de que la empresa diga, voy a vender tanto, pues mirará si se podrá endeudar, si utilizará estrategias de crecimiento, cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar. Ejemplo, una proyección que indique que la empresa requerirá financiamiento adicional dentro de los 2 años permite preparar estrategias de capital. Ventajas de las proyecciones financieras. Ayudan a prever necesidades de financiamiento, estrategias, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, toda la temática. Vamos a proceder a mirar la fase 4 y la fase 5 en la guía para que precisemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a compartir entonces la guía de la fase 4. Esta es la guía de la fase 4, análisis y aplicación de proyecciones financieras en operaciones de transporte. Esta es una actividad colaborativa, pero como usted es la única persona, usted trabaja con yo. El puntaje máximo es 150 puntos. Inició el 7, inició el miércoles 11 de junio y termina el 7 de julio, lunes. Eh, Resultado de aprendizaje, realizar un análisis de los costos de una organización, permitiendo un conocimiento amplio y suficiente sobre la realidad económica empresarial. La actividad consiste en desarrollar el problema planteado con la realización de proyecciones de estados financieros en empresas de transportes. Actividad individual, la selección de un rol y cumplimiento de tarea específica. La tabla de roles estará disponible en el foro colaborativo. Sabemos de que un solo estudiante asume todos los roles. Cada estudiante de manera individual desarrollará
un problema mediante la utilización de una plantilla de Excel, la cual puede descargarla en el foro. La plantilla que se utilizó para la fase 2, la fase 3, es la misma que se va a utilizar para la fase 4. Ahí dice fase 4, ahí se va a resolver ese ejercicio que ya estuvimos trabajando en la web conferencia anterior. Ese ejercicio lo vamos a hacer el próximo miércoles. Tenemos IPA a las 8 de la noche. Va a ser muy cortico porque es un ejercicio muy sencillo. Esa parte se resolverá entonces en el próximo CIPA. Pero ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que hacer lo siguiente. Hay que hacer una presentación en Prexi en donde se expliquen los siguientes conceptos, qué es un estado financiero, cuáles son los estados financieros básicos, qué son proyecciones financieras, cuál es la importancia de los estados financieros proyectados y procesos para formular estados financieros proyectados, ventajas de las proyecciones financieras. Esos fueron los temas que se trataron en esta webconferencia. Por lo tanto, observando las diapositivas que te voy a compartir cuando mañana que ya esté la grabación, podrás ir, digamos, resolviendo esta información. ¿Qué hay que hacer? Consultar las fechas de inicio y cierre que ya sabemos, realizar un recorrido por el curso, aceptar las normas y condiciones para el desarrollo del curso, consultar constantemente el foro de noticias del curso, estar atento a los espacios de acompañamiento. En el entorno de evaluación se va a adjuntar el Excel y el PDF con, digamos, las respuestas a las preguntas. Y aquí está lo que se hace en el trabajo grupal, presentación en Prezi que contenga portada, introducción, objetivo, solución a los interrogantes, pantallazos, conclusiones, bibliografía. Es decir, en la fase 4 se hacen dos cosas: responder a las preguntas que están allí, que la temática fue desarrollada en esta web, y con respecto al ejercicio en Excel, la plantilla en Excel se trabajará en el CIPAS de la otra semana, de que en el foro ya está compartido el enlace, la fecha y todo. Eso es lo relacionado con la fase 4. Vamos a mirar la fase 5. La fase 5 es muy sencilla. Para la fase 5, usted va a tener en cuenta lo que se vio en la fase 2, lo que se vio en la fase 3 y lo que se vio en la fase 4. Y sobre eso va a realizar lo que aquí se comenta. Esta es una actividad independiente, tiene valor 125 puntos, inicia el 8 de julio y termina el 21 de julio. Es decir, ya no tenemos más CIPAS, no tenemos más webs. La última web es esta y el último CIPAS es el que hacemos la otra semana. ¿Qué va a hacer usted? Un ensayo en donde indique la importancia y beneficios del uso de los costos en la empresa de transporte, en base a la toma de decisiones empresariales, apoyándose en los temas abordados en las fases 1, 2, 3 y 4. Es un ensayo lo que usted va a hacer. ¿Qué contiene ese trabajo? Portada, introducción, objetivos, ensayo, conclusiones, bibliografía. Entonces, esa es como que la temática que se va a tratar, digamos, aquí en este curso. Entonces, creo yo pues que ese era como que el objetivo. Le agradezco muchísimo, muchísimo su esfuerzo por estar, digamos, presente en esta webconferencia. Dios mediante, mañana le estaré compartiendo, eh, digamos, a eso del mediodía, a más tardar, por el foro de aprendizaje y por mensajería interna y a su correo institucional, la grabación de esta webconferencia con el material tratado en esta webconferencia. No sé si tiene algo que decir, que agregar, estimado estudiante.
Entonces, no habiendo más temas que tratar, estimado estudiante, le deseo que una muy buenas noches y que siga con sus ocupaciones. Que tenga muy buenas noches, estimado Jason.